Mira TV. ¿Sabía usted que cada 10 segundos una persona es diagnosticada con diabetes en el mundo? Este es un tema realmente interesante que vamos a tratar con nuestro invitado el día de hoy. Se trata del doctor Freddy Contreras, quien es médico, internista, educador en diabetes y profesor titular de fisiopatología en la Universidad Central de Venezuela, en la Facultad de Medicina. Además es director del posgrado de educación en diabetes de esta importantísima casa de estudios venezolana, profesor y además investigador en diferentes organizaciones de nuestro país y además del exterior, y es coeditor de la revista de investigación en salud. Es decir, una persona que ha dedicado toda su vida a la investigación de esta enfermedad crónica, y con él vamos a hablar justamente acerca de los riesgos, las realidades y las respuestas además que da el mundo de la ciencia a esta realidad. Una realidad que tiene cifras alarmantes que vamos a estar tocando con nuestro invitado. Doctor, es un verdadero honor tenerlo acá en nuestro espacio, en la entrevista. Gracias por tomar de su valioso tiempo para conversar con nosotros. Un tema realmente interesante, tomando en consideración las cifras que hemos estado hablando precisamente antes de este programa. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por su gentil invitación. Bueno, primero quisiera que nos comente o nos contextualice un poquito qué significa la diabetes en el caso de Venezuela, en cuanto a numéricamente hablando, en qué rango estamos en Venezuela. Es ciertamente, ¿no? Es una condición clínica, una enfermedad no transmisible, con números alarmantes. En el mundo alrededor de 537 millones de personas tienen esta condición clínica, pero lo más grave es que un 50% de este número desconoce que padece esta condición clínica. Venezuela no escapa de esa realidad y alrededor de un 10,3%, según el informe de la Federación Internacional de Diabetes publicado en el año 2021, padece de la condición de diabetes. Si en Venezuela hay alrededor de 30 a 35 millones de venezolanos en estos momentos, pues estamos hablando, wow, el 10% sería alrededor de 3,5 millones de venezolanos con la condición de diabetes. Pero lo más grave, si de esos 3,5 millones de venezolanos el 50% desconoce que tiene esta condición clínica, eso es alarmante. Alarmante por las complicaciones en el mediano y en el largo plazo, y alarmante por los costos que representa para la salud pública y para el bolsillo de cada paciente. Eso es muy, pero muy importante. Doctor, primero vamos a entender qué es la diabetes, porque sabemos que está determinado, digamos, incluida en lo que se llama enfermedades crónicas. Sí. Enfermedades crónicas son aquellas que no se curan. Bueno, pregunto, ¿qué es la diabetes? No, el término que no se cura no es el mejor, ¿no? Okay. Sí, la diabetes es una condición clínica caracterizada por una deficiencia parcial o absoluta de insulina por las células beta del páncreas. Es decir, las células beta especializadas en producir insulina, que están ubicadas en el páncreas, cesan en forma absoluta la producción de insulina o en forma parcial la producción de insulina. Cuando es en forma absoluta, el diagnóstico es una diabetes tipo 1, que es muy frecuente en adultos jóvenes o en niños. Y cuando es un cese parcial en la producción de insulina mediante un mecanismo que se denomina resistencia a la insulina, estamos frente a un cuadro de diabetes tipo 2. También podemos estar a un cuadro que es la diabetes gestacional, que es la condición clínica que se desencadena cuando la mujer sale embarazada. Básicamente son esas tres condiciones, ¿no? Un cese absoluto, un cese parcial o un cese transitorio desencadenado por el embarazo. Y eso da origen a la diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 o la diabetes gestacional. Hay una diabetes que hemos tenido acá en nuestras notas, mellitus. Sí, diabetes mellitus es el término correcto para definir la condición clínica. Diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus tipo 2 y diabetes gestacional. Ahora, ¿por qué hay tanta gente con diabetes?
Bueno, el número está en franco incremento, fíjate. En Venezuela, vamos a tomar como paradigma Venezuela, ¿no? En Venezuela en el año 2000 había alrededor del 5% de la población y hoy estamos hablando de un 10,3%. Porque del año 2000 al año 2024 un incremento de prácticamente el 100%. Existen muchos factores de riesgo, pero uno de los factores que más está desencadenando esta situación es la inactividad física y la dieta rica en productos ultraprocesados. Y no es que yo esté en contra de los productos ultraprocesados, pero el consumo desmedido, el consumo desproporcionado de alimentos ultraprocesados y la inactividad física son factores que contribuyen a este incremento significativo en el número de pacientes con la condición clínica de diabetes. Fíjese, doctor, que la alimentación, como usted señala, sería en todo caso un factor importante a determinar. Pero hay personas que comen muchísimo y siempre están delgados, están sanos, y hay gente que come quizás poco. Depende en todo caso de la calidad de los alimentos o tiene un factor genético que las personas le puedan dar diabetes. Sin duda la dieta y el ejercicio son factores determinantes, ¿no? La genética juega un papel muy, pero muy importante. Un 30% de la carga de la diabetes en el paciente tipo 2 obedece a la genética. Es decir, si mi papá o mi mamá tienen la condición de diabetes, el riesgo que yo tenga para desarrollar una diabetes tipo 2 ronda alrededor del 30%. Y hacia eso le sumamos la inactividad física, hacia eso le agregamos el consumo desproporcionado de alimentos ultraprocesados, el hábito de fumar, el hábito tabáquico, el hábito alcohólico. Todos esos factores coadyuvan para favorecer la aparición de la diabetes. Ahora, como investigador, doctor, ¿cuáles son los factores que ustedes han observado para este cambio que acaba de señalar en estos últimos años en Venezuela, que digamos que aumenten las cifras de las personas diagnosticadas con diabetes y lamentablemente otras que no están diagnosticadas, que eso es peor todavía? Uno, fundamentalmente, es la inactividad física y dos, el consumo desproporcionado de alimentos ultraprocesados. Adicionalmente a eso, pues las condiciones particulares en Venezuela en estos momentos y el sistema público de salud pues también tiene un factor importante en el manejo de esta condición clínica, ¿no? ¿Cuáles serían, digamos que las señales que podrían tratar de observar nuestros televidentes que estén viendo esta conversación, escuchándonos hablar de este tema? ¿Cuáles serían esas pequeñas señales que podrían las personas que no estén diagnosticadas observar para ponerse en estado de alerta y quizás pues acudir a una consulta especializada, que en este caso es un médico internista, ¿verdad? Inicialmente. Bueno, ¿cómo toda esa partecita? Cuéntenos. Sí, la pregunta, ¿no? Los signos y síntomas que pudiera estar registrando un paciente que está debutando con la condición clínica de diabetes, ¿no? La diabetes se caracteriza también se le denomina la enfermedad de las P de papá, porque los síntomas tienen mucho que ver con, las palabras empiezan por P, polifagia, que indica que el paciente suele tener deseos de consumir alimentos en forma desproporcionada. Polifagia, desea estar consumiendo alimentos las 24 horas del día. Polifagia, le da mucha hambre. O sea que podemos decir alguien glotón, pero no es glotonería, sino es una enfermedad. Bueno, es uno de los síntomas frecuentes en el paciente con diabetes. Polifagia, polidipsia. Eso significa que el paciente refiere mucha sed. Tengo que estar tomando agua cada 5 minutos, cada hora tengo que cargar un frasquito con agua porque me da mucha sed, una sed desproporcionada. Entonces, polifagia, polidipsia, poliuria. Tengo que ir al baño cada 2 horas. En la noche me paro a orinar 3 y 4 veces porque no aguanto las ganas. Entonces, polifagia, polidipsia, poliuria. Un dato muy importante es la pérdida de peso.
Un paciente que tiene valores elevados de glucosa y no está en tratamiento va a presentar una pérdida acentuada de peso. Sí, pues yo pensé que siempre la gente que tiene, por ejemplo, diabetes más bien se ponen gorditos. Al comienzo, pero cuando se desencadena el cuadro, el paciente va a perder peso. Polifagia, polidichia, poliuria, pérdida de peso. Y otro dato muy frecuente que a veces no le paramos es el prurito, ¿no? El paciente suele presentar con frecuencia mucha picazón en la piel. En las damas, en el sexo femenino, suele observarse también con cierta frecuencia prurito vaginal. Visión borrosa es otro síntoma que suelen referir con mucha frecuencia a los pacientes. La visión se dificulta en alguna proporción. Aquí la amiga Daisy preguntaba que cuál es el profesional idóneo para manejar al paciente con diabetes, ¿no? Originalmente, pues el endocrinólogo es el especialista por excelencia para manejar el paciente con la condición de diabetes. Pero seguidamente un médico internista que esté bien entrenado en el área de diabetes, pues puede manejar con excelentes resultados también el paciente con la condición de diabetes. El niño, por ejemplo, debe ser manejado por el endocrinólogo pediatra, pero si en mi zona de vivencia no hay endocrinólogo pediatra, puede ser manejado por un pediatra que tenga experiencia en diabetes. Y la educación juega un papel pero muy significativo para coadyuvar al paciente a manejar su cuadro clínico. Es muy importante el papel que juega el educador en diabetes para entrenar al paciente en algunas habilidades y destrezas que le pueden garantizar el éxito en la terapéutica. Doctor, aparte de las poli que usted acaba de mencionar, las poli, ¿cómo se diagnostica la diabetes? Esos serían unos señales que hay que estar atentos, ¿verdad? En la próxima parte vamos a saber cómo se diagnostica después que una persona pueda observar estos síntomas, ganas de comer desproporcionadas, muchísima sed, ganas de tomar agua, ¿y cuál era la cuarta? La poliuria, las ganas de orinar. Y las ganas de orinar. Bueno, la pérdida de peso. Hay que estar muy pendientes y en la próxima parte vamos a seguir profundizando en este interesante tema para saber cómo puede una persona ser diagnosticada, cuáles son los mecanismos para llegar a esa conclusión. En la próxima parte. Informativo Mira TV. Continuamos en la entrevista hoy conversando con el doctor Freddy Contreras, quien es director del posgrado de Educación en Diabetes de la Universidad Central de Venezuela. Hoy estamos conversando acerca precisamente de esta enfermedad, los riesgos, la realidad, cómo se pueden enfrentar precisamente los síntomas que acabamos de señalar, que nos acaba de contar el doctor, las polis, y cómo sería el diagnóstico de esta enfermedad, cuáles son los mecanismos que pueden utilizar las personas a través de las consultas, por supuesto, para llegar a una conclusión, si la persona es diabética. Sí, si el paciente presenta las P, la enfermedad de las P, polifagia, polidicia, poliuria, pérdida de peso, prurito, visión borrosa, debe solicitar la evaluación por un clínico. El laboratorio es vital para el diagnóstico de la diabetes, ¿no? Se le recomienda a un paciente realizarse una glicemia en ayuno. Ayuno es el no consumo de alimento durante por lo menos 8 horas. Y también se recomienda hacer un examen de orina, medir el perfil lipídico. Un examen pero muy importante para nosotros que trabajamos en esta área es la medición de la hemoglobina glicosilada A1S. Y ese es un indicador muy valioso para darnos información desde cuándo aproximadamente el paciente está presentando hiperglucemia. El valor normal de glucemia en cualquier paciente ideal es por debajo de 100 miligramos por decilitro. Decimos que un paciente tiene diabetes cuando el valor de glucemia en ayuno es mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en 2 ocasiones o más. O una medición casual de la glucemia, le medimos ahorita la glucemia
ya había desayunado y le medimos la glucemia y tiene un valor de glucemia mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Allí se hacen, esos son los criterios para hacer el diagnóstico. Entonces, en resumen, ¿cómo se hace el diagnóstico? Una glicemia en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro en más de 2 ocasiones, una glucemia casual mayor o igual a 200 miligramos por decilitro y una hemoglobina glicosilada A1C mayor o igual a 5,5% de hemoglobina glicosilada. Muy bien, o sea, son como 3 estudios. Exactamente. 3 posibilidades pues que tendría la persona para ser diagnosticada. Y luego de eso... También se utiliza la curva de tolerancia glucosada oral, pero la curva de tolerancia glucosada oral está restringida para aquellos pacientes que tienen una glucemia alterada en ayuno. No debe hacerse curva de tolerancia glucosada oral a todos los pacientes, ¿no? Porque si un paciente tiene diagnóstico de diabetes, ya no tiene sentido hacerle una curva de tolerancia glucosada oral. Eso no tiene lógica. Pregunto, ¿es reversible ese diagnóstico? ¿Puede revertirse en algún punto del tema? Después que una persona... Recuerde que la diabetes es una enfermedad no transmisible, ¿no? Hoy en día, con los avances en la terapéutica, estamos observando reversión de los pacientes tipo 2, ¿no? Un paciente que se adhiere estrictamente a un plan nutricional, un paciente que se adhiere estrictamente a un plan de actividad física, un paciente que se adhiere estrictamente a la terapéutica que le prescribe su médico y un paciente que hace educación. 4 elementos cruciales: la terapéutica farmacológica, la terapéutica nutricional, el ejercicio y las recomendaciones nutricionales. Puede regresar y mantener sus valores de glucemia en valores bastante óptimos o dentro del rango de la normalidad. Pero si no se adhiere estrictamente a esas recomendaciones, esto puede persistir con valores de glucemia persistentemente elevados y eso va a desencadenar en el corto y en el mediano plazo la aparición de complicaciones crónicas que en el paciente con diabetes de verdad son terribles. ¿Cuáles son precisamente esas complicaciones? ¿Cómo impacta la vida de una persona diagnosticada con diabetes hacia su futuro si eventualmente después la enfermedad sigue avanzando? Definitivamente las complicaciones que puede padecer un paciente con la condición son muy serias, ¿no? Y a veces el paciente no le presta la adecuada importancia. Fíjate, puede afectar la estructura cardiovascular, la estructura neurológica, la estructura renal y la estructura ósea en general. ¿De qué se muere un paciente con diabetes? Suele, después de 5 o 10 años mal controlado de la diabetes, por la no adherencia a las recomendaciones que le señalé previamente, entonces el paciente va a desarrollar nefropatía diabética. La nefropatía lo puede llevar a la evolución de diálisis finalmente. El riñón dejó de funcionar. También el paciente puede padecer un infarto, un síndrome coronario agudo. El riesgo de síndrome coronario de insuficiencia cardíaca es mayor en los pacientes que tienen diabetes. El riesgo de un evento cerebrovascular es mayor en los pacientes que tienen diabetes mal controlada. La polineuropatía diabética es muy frecuente en el paciente que tiene diabetes mal controlada. La conjunción de todas estas complicaciones, por ejemplo, una polineuropatía, hipertensión arterial y una enfermedad vascular periférica, puede llevar a un problema serio en la circulación de las piernas y favorecer la amputación de una pierna, favorecer la amputación de un dedo, de una pierna, de un miembro inferior, y esto de verdad enmarca en forma significativa la vida del paciente y del círculo del paciente, ¿no? Porque no es solo que se va a afectar el paciente, se va a afectar todo el círculo familiar de este paciente. Y eso también tiene una implicación en los costos, ¿no? Porque no es lo mismo tener por los medicamentos, ¿verdad? Por los medicamentos y por la adherencia a algunos cuidados propios que requiere el paciente. Qué fuerte. Ahora, doctor, usted es casualmente director de un posgrado en la Universidad Central de Venezuela, que es una de las universidades pues, más importantes de nuestro país,
como educador en diabetes, ¿cuál es el rol fundamental de la educación? Porque es un estilo de vida, pero fíjese que hay hasta un posgrado para que los profesionales, digamos, que se preparen para enfrentar esta enfermedad. Sí. Bueno, fíjese, en el año 2014 iniciamos el Diplomado de Educación en Diabetes, aprobado por la Facultad de Medicina, y para mí ha sido un verdadero honor y una gran satisfacción. Originalmente estaba orientado a formar una herramienta que los profesionales de la salud suelen tener deficiente, ¿no? Es proveerle conocimientos, habilidades y destrezas en educación, porque los profesionales de la salud somos formados en nuestra universidad, en nuestras facultades y en nuestros hospitales en habilidades clínicas, en diagnóstico y en habilidades científicas, pero en habilidades educacionales es poco lo que nos enseñan en la facultad. O sea, que tiene que tener, a juro, una carga pedagógica el doctor para poder influir, incidir en sus pacientes, sí, a que sigan adelante. El paciente requiere que yo le llegue con un discurso diferente, el paciente requiere que yo le dé información de una manera distinta, y hay habilidades y destrezas que es necesario que un educador la gestione con el paciente. Por eso nos planteamos la necesidad de formar a profesionales de la salud en educación en diabetes, ¿no? Como lo decía Elio Joslin en 1918, él decía que el paciente que más sabe de diabetes es el paciente que más vive. Por eso la necesidad de que los profesionales de la salud se familiaricen con la educación en diabetes como herramienta para poder transmitir conocimientos, habilidades y destrezas al paciente que le permitan adherirse de la manera más eficiente a la terapéutica, a la nutrición y al ejercicio, y de esa manera pueda optimizar su calidad de vida, que es una de las metas fundamentales. Si no logramos optimizar la calidad de vida, pues el paciente va a tener repercusiones muy importantes en su vida. Doctor, casualmente en las mañanas camino una hora con una amiga que se llama Soledad, y en estos días me estaba comentando que, mira, me dijeron que hay una inyección para la diabetes. Entonces, bueno, basada en ese comentario, que me parece interesante que usted nos los pueda explicar, cuéntenos cuáles son los avances desde la perspectiva científica para el tratamiento a nivel, me imagino, farmacológico, o si hay otro tipo de avance con relación al tratamiento de la diabetes. Sí, el tratamiento farmacológico de la diabetes está avanzando a pasos agigantados, ¿no? Hoy día tenemos nuevas insulinas. Y fíjense, la insulina fue descubierta en 1921, y desde 1921 hasta la fecha, la insulina lo que ha hecho es salvar vidas. Hoy día, gracias a la ciencia, gracias a la tecnología, tenemos insulinas pero muy novedosas, insulinas que se pueden administrar una sola vez al día o cada 72 horas. Ya tenemos insulinas que se pueden administrar cada 72 horas. Y tenemos un nuevo grupo de medicamentos para administración vía oral, como son los inhibidores de la recepción. O sea, por ejemplo, para los que tienen tipo 2, ¿no? Que son los que no son insulinodependientes, que llaman. Sí, para los tipo 2, por ejemplo, los inhibidores de la reabsorción de glucosa a nivel tubular renal, que es un grupo de medicamentos que está dando resultados de verdad muy satisfactorios. Para los tipo 1, nuevas insulinas, pero también para aquellos que no son, todavía no tienen la condición de diabetes y tienen una obesidad severa, han salido productos muy novedosos para ayudar a perder peso. El semaglutide, que es un producto que se administra una vez a la semana, puede ofrecer resultados, ha demostrado. ¿Y qué hacen esos medicamentos? ¿Ayudan a acelerar el metabolismo? ¿Cuál es su función? Sí, son medicamentos que ayudan inhibiendo una hormona a nivel del estómago, a nivel gástrico, con efectos sobre el sistema nervioso central, y hacen que tenga modificaciones en el apetito del paciente, y se modifica en forma significativa el apetito del paciente, y el paciente pierde peso en forma significativa. También en los pacientes tipo 1 se han publicado recientemente algunos artículos científicos que hablan sobre el uso de alguna
procedimientos novedosos que en un futuro no muy lejano van a dar muy buenos resultados, como es células madre en pacientes tipo 1. Ya en eso se está trabajando y yo creo que en el corto y en el mediano plazo los beneficios para el paciente tipo 1 y para el paciente tipo 2 van a ser intangibles. Pero lo más importante sería que el número de pacientes no siguiera incrementándose. Lo más importante sería que el número de pacientes disminuyera por una dieta saludable y por una práctica regular de actividad física, que son dos factores que pueden coadyuvar a minimizar el impacto de esta condición. Ahí la educación es fundamental. Sin duda la educación es fundamental. ¿Puede una persona diagnosticada con diabetes tipo 2 llegar al punto que no tenga que seguir tomando medicamentos? Si se adhiere estrictamente a un plan nutricional, a un plan de práctica de actividad física, a un plan de educación, se puede revertir la condición clínica, se puede revertir. Qué interesante, ¿no? Sí. Yo creo que esta es una de las conclusiones más bellas que podemos dar después de toda esta conversación, Sí. que se puede revertir en el caso de tipo 2, ¿no? Porque tipo 1 ya es para siempre, ¿verdad? Exactamente. Ahora, nos gustaría ya, doctor, para finalizar esta entrevista, que usted nos pudiese dar algunas recomendaciones en base pues a todo lo que hemos comentado y un mensaje a la colectividad, alguna otra información que quisiera acotar. Sí, en primer lugar, darle gracias a usted por la gentil invitación, a todo aquel público que tenga alguno de los síntomas que referimos previamente, las P, polifagia, polidipsia, poliuria, pérdida de peso, y presenta dolores de glicemia elevado, oportunamente acuda a su médico para que haga el diagnóstico e inicie la terapéutica adecuada. En los próximos días, una colega, la doctora Elisa Sánchez, que trabaja acá en la zona, en el Centro Médico Docente de Los Altos y en San Antonio, oferta un programa de educación dirigido a pacientes. Y es muy importante involucrar al paciente directamente en la educación en diabetes para minimizar complicaciones crónicas y complicaciones agudas que ponen en riesgo la vida del paciente. Doctor, muchísimas gracias, de verdad que es súper interesante esta conversación. Además está decirle que usted está invitado siempre pues Muchas para hablar gracias. y para darnos esas interesantes recomendaciones y bueno, obviamente en su consulta, que sabemos que pues es muy buscado porque es un excelente profesional, por eso le agradecemos muchísimo que haya conversado hoy con nosotros. Muchas gracias. Recuerden, el paciente que más sabe de diabetes es el paciente que más vive. Muchas gracias. Excelente, muchísimas gracias al doctor Freddy Contreras, director del posgrado de Educación en Diabetes de la Universidad Central de Venezuela, además miembro de la plantilla de médicos del Centro Médico Docente de Los Altos, y bueno, está aquí con nosotros en la entrevista hablando de este interesantísimo tema. Nosotros les agradecemos profundamente su amable audiencia a nombre de nuestra productora general Aleimar Albarrán, nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.